Él es Elohe, el Dios poderoso. Génesis 33:20. Con el pastor Jesús Alvarado Umaña. Jesús Alvarado Umaña. Iniciamos. Este día sábado damos gracias nuevamente por reunirnos en el programa Él es Elohe y seguir glorificando al Señor. Él es glorioso y digno de toda alabanza. Él mora en las alabanzas de su pueblo y por eso es que todos con acción de gracias y con alabanza podemos venir ante su presencia sabiendo que Él se mueve en medio de la alabanza. Gracias por todos mis hermanos, gracias por todos los que se congregan siempre para engrandecerlo a Él y darle la gloria siempre a nuestro Señor. Padre, gracias por este día. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo repose sobre nuestras vidas y nos dé un corazón sencillo, Señor, un corazón humilde delante de ti para oír tu palabra. Gracias, Señor Jesucristo, por la sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario para redimirnos, Señor, para acercarnos a tu presencia, para llevarnos a la eternidad. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Mateo 19:14. Lectura bíblica a cargo de Elías Joseph Aguilar Zamora. Hola hermanos, que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmo 105, del 1 al 6. Maravillas de Jehová a favor de Israel. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Cantadle salmos, alabad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre. Alegre es el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, descendencia de Abraham su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Amén. Adiós, hermanos. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Marcos 10:6. Oremos por el orfanato sirviendo a los más pequeños en Acapulco, para que Dios lo haga una realidad en el ministerio de la iglesia. Oremos con la hermana Nelly Alvarado Umaña, desde San José, Costa Rica. Bendiciones, hermanos. Hoy venimos delante de la presencia del Dios Todopoderoso a orar por el orfanato. Señor, delante de tu presencia ponemos este orfanato. Está en tus manos, Señor Jesucristo, y venimos clamando para que este proyecto se haga una realidad conforme a tu Santo Espíritu. Padre, delante de tu presencia, la iglesia junta unánime en un solo sentir. Venimos clamando por cada uno de estos niños huérfanos, de estos ancianos, Señor, que están abandonados, que solamente el poder de lo alto los puede sustentar a través de tu Santo Espíritu. Padre, delante de tu presencia ponemos a estos niños para que tú los sustentes a través de la sangre del Cordero de Dios, a través del amor, del reposo tuyo, que ellos puedan venir delante de tu presencia con un corazón contrito y humillado, con gratitud delante de ti, porque tú eres nuestro Dios. Tu palabra dice: hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia, porque los labios son los que delante de tu presencia vienen
confesando y declarando que para ti no hay nada imposible. Sé propicio, Señor Jesucristo, a cada uno de estos niños huérfanos. Ven, Padre Santo, y susténtalos a través de la sangre del Cordero de Dios, a través del reposo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendiciones, hermanos. Fundación Princesa, venciendo el cáncer a través de la oración. Fundación Princesa nace del corazón de Sara Alvarado Arias. El significado de Sara es princesa. Sarita, en su enfermedad, fue rodeada de la oración de muchos y en experiencia, ella tuvo la dedicación y el amor de orar por los que, igual que ella, padecían esta enfermedad, viendo resultados milagrosos en sus vidas. Esta fundación cuenta con miles de personas alrededor del mundo que están dispuestas a orar por los enfermos de cáncer y por sus familias sin ningún lucro. Orar solo por el amor que ella experimentó y quiere compartirlo con los que sufren tanto enfermos como familiares. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Santiago 5:15. Oración por la hermana Nati Cibaja Castro, desde San José, Costa Rica. Padre, vengo delante de ti, Señor, en este momento, Padre, para pedirte, oh Dios, por todas aquellas personas, Señor, en el mundo, Padre, que sufren alguna enfermedad en este momento, Dios. Alivíale, Señor, todo dolor que ellos sienten, Padre. Dale fuerzas, tócale su cuerpo, restáurale, Señor, la salud. Trae paz, Señor, a cada corazón. Que su salud, Señor, se renueve, Padre. Fortalezca, Señor, su cuerpo. Padre, que ellos puedan sentir, Señor, tu presencia. Que ellos puedan sentir, Señor, tu amor y tu paz, Dios. En ti confiamos, Padre Santo. Y sabemos, Señor, que para ti todo es posible, Señor, que lo que nosotros vemos imposible, Señor, para ti es posible, Padre Santo. Padre, que tú seas el médico, Señor, por excelencia, Señor. No nos cansaremos de orar, de clamar, Señor, y de pedir sanidad en el nombre de Jesús, Señor, porque creemos en ti, Padre, creemos en tu infinito poder, Señor. No permitas, Padre, que cada enfermedad, Señor, les quite el ánimo de vivir, Señor, ni la confianza en ti. Más bien, Señor, bendice a cada médico, Dios. Que seas tú, Padre, el que guíe sus manos, Padre. Que seas tú, Señor, que les dé sabiduría. Padre, y aunque ellos den un resultado, Señor, sabemos que la última palabra la tienes tú, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu amor, Señor. Gracias por tu misericordia, Padre. Gracias, Señor, porque siempre estás ahí, Señor, con cada uno de nosotros, Señor, dándonos de tu amor, Señor, dándonos de ese poder, Señor. Dale, Señor, a cada persona las fuerzas, Señor, que necesitan, Señor, y que crean cada vez más en ti, Padre Santo. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, por todas aquellas personas, Señor, que ahorita están en un hospital, Señor. Alivíales todo ese dolor, Padre. Que tu presencia esté ahí con cada uno de ellos, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor, y porque maravillas tú haces, Señor, en el mundo entero, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu amor, Señor, y por este momento, Padre, porque sabemos, Señor, que tú escuchas cada oración, Señor. Y ahora, Señor, cada persona, Señor, que está enferma en este momento está en tus manos, Padre Santo. Ahí en tus manos, Señor, en un lugar seguro, Señor. Y tú tienes el control, Señor, de cada uno de ellos. Gracias te damos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39.
Lectura bíblica a cargo de la hermana Febe Valeria Alvarado Corado. Hola hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy vamos a leer Proverbios 16 del 1 al 11. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun a sus enemigos hace estar en paz con él. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Oráculo hay en los labios del rey, en juicio no prevaricará su boca. Peso y balanzas justas son de Jehová, obra suya son todas las pesas de la bolsa. Bendiciones. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Segunda de Pedro 3:18. Predicación a cargo del hermano Rodolfo Noriega, desde Acapulco, Guerrero, México. Buenas noches, mis amados hermanos en Cristo. El Señor les bendiga. Gracias, Padre, por esta nueva oportunidad que me das, Señor, para exponer tu palabra, para predicar tu palabra, para enseñar, oh Dios, a los demás y enseñarme a mí mismo lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Danos la gracia, Señor, a todos, a mí para exponer, y a los demás que me escuchan para entender, Señor, igual que a mí. Gracias, Padre, porque tu palabra es un verdadero tesoro que debemos apreciar más que cualquier otra cosa. A ti sea la gloria, Padre, por siempre y para siempre, Padre. Amén. El tema que vamos a ver hoy, hermanos, lo he titulado El deber de la atalaya. Y va a estar basado en el capítulo del libro del profeta Ezequiel, capítulo 33, del 1 al 20. Como dijimos al principio, este tema lleva por título El deber de la atalaya. ¿Y qué es una atalaya y cuáles son sus funciones? A través de la historia, los pueblos han tenido que protegerse de ataques de tribus o naciones vecinas. Como parte de esa protección, edificaban torres en los muros de las ciudades y colocaban en ellas vigilantes que se llamaban atalayas, para avisar si se acercaba el enemigo. Como vemos, hermanos, un atalaya es un vigilante, es aquel guardia que da aviso cuando se acercan los enemigos de ese pueblo. Vamos a leer el capítulo 33 del 1 al 6. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio, y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta, y no se apercibiere, y viniendo la espada,
lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Amados hermanos, el atalaya que viene venir la destrucción y no advirtiera al pueblo, sería responsable de su sangre. De igual manera, en el reino de Dios, a un profeta o predicador que no le advirtiera a una iglesia tibia del juicio venidero, se le hará responsable de la sangre del pueblo. Y mis amados, en gran parte todos los creyentes tenemos la responsabilidad de testificar a los perdidos y de ayudar a cumplir la tarea misionera dada a la iglesia por Jesucristo, como vemos en el Evangelio de Mateo capítulo 28 versículo 19, que dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y Hechos, el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 26. Pero hermanos, para una mejor comprensión de este pasaje, vamos a leer Hechos 20 del 17 al 28. Dice así: discurso de despedida de Pablo en Mileto, del apóstol Pablo. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto provispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Aquí vemos, hermanos, cómo el apóstol San Pablo predicaba aún a costa
de poner en riesgo su propia vida. A él no le importaba los peligros que tuviera que pasar para anunciar las buenas nuevas, que es la predicación a todos los pecadores, para que se arrepintiesen y se salvasen. Vamos a leer el capítulo 33 del 7 al 10. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino, para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. El camino de Dios es justo, hermanos. Dice el versículo 10, tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así, diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Dios nos ha puesto por atalaya, hermanos. O sea, debemos de hacer lo que hacía el apóstol San Pablo. Y como dice en Hechos 20, del 17 al 28, debemos de predicar su palabra, hermanos. Dios recalca una vez más que Ezequiel debía ser un fiel profeta para su pueblo, advirtiéndole a este, el pueblo, que se apartara del pecado y aceptara la salvación de Dios. Hoy la iglesia y los ministros deben de dar testimonio a todas las naciones acerca de la salvación en Jesucristo. Vemos pues, hermanos, que Dios nos ama, Dios nos advierte por medio de su iglesia. La iglesia somos nosotros, todos los que hemos creído en esa palabra de fe de nuestro Señor Jesucristo. Que hablemos de su palabra, de esa salvación, por amor a su propio nombre, a su mismo nombre de nuestro Dios. Para que Él no quiere la muerte del impío, Él quiere que el impío se salve. Y vemos pues, hermanos, que el amor de Dios es poderoso para salvar. El capítulo 33, vamos a leer, hermanos, Ezequiel 33, versículo 11, que dice que Dios no quiere la muerte del impío. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Como el Señor insiste, porque nos ama, que nos apartemos del pecado, que nos guiemos por sus santos mandamientos. Dios no quiere la muerte del impío. Dios quiere que todos se vuelvan a Él en busca de salvación, para que no mueran en sus pecados, como vemos en 1 de Timoteo 2:4. 1 de Timoteo 2:4. Dice así
ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo 2. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo mediador, dice el versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otro mediador, hermanos. No hay ningún santo, al que podamos acudir, solamente a nuestro Señor Jesucristo, por medio de Él, que es nuestro abogado ante el Padre, para poder ser salvos. Y segunda de Pedro 3:9, dice así: dice aquí que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquí, hermanos, este pasaje me recuerda a un amigo que tuve allá, un compañero de trabajo, que pues hasta se burlaba de la palabra del Señor. Decía que él al final, él iba a seguir su vida, como hasta en ese momento. Y que cuando ya él viera que llegaba la hora de su muerte, pues él se iba a arrepentir. Pero pues, como vemos aquí, hermanos, ¿quién sabe cómo vamos a estar cuando nos llame el Señor? Si nos va a dar tiempo de arrepentirnos, ¿verdad? Entonces debemos de buscar de Dios siempre, porque no sabemos cuándo vamos a partir a darle cuentas a nuestro Dios. Ezequiel capítulo 33, del 12 al 20, vamos a leer, hermanos. Dice así: y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciere iniquidad, o sea que por sus obras buenas se confiara y abandonara el camino del Señor, todas sus justicias, dice, no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad, o sea, por su pecado que hizo. Y cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, si él se arrepintiere, el pecador, dice, de su pecado, e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado, y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia.
vivirá ciertamente. Luego dirán los hijos de tu pueblo, no es recto el camino del Señor. El camino de ellos es el que no es recto. O sea, aquí prácticamente podría decirse que juzgamos a nuestro Señor de que no es justo. ¿Cómo es posible, verdad, que el justo que hizo justicia, pero que al final se apartó de los caminos del Señor, pues pierda la vida eterna? Y el pecador que anteriormente hubo andado en pecado, pero al final se arrepintió, pues sea salvo. Así juzgamos muchas veces, hermanos, equivocadamente, pero el Señor pues es justo y da a cada quien lo que se merece de acuerdo a su sabiduría, a su perfecta sabiduría, a su amor. Luego dirán, dice aquí el 17, los hijos de tu pueblo, no es recto el camino del Señor, el camino de ellos es el que no es recto. Cuando el justo se apartare de su justicia, dice, e hiciere iniquidad, morirá por ello. Nuevamente aquí está recalcando, hermanos. Y cuando el impío se apartare de su impiedad, e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Y dijisteis, no es recto el camino del Señor. Yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. Por eso, mis hermanos, el creer en Cristo como nuestro Señor y Salvador no es cosa de juego, ¿verdad? No es cosa ligera, que haya que tomarse a la ligera la palabra del Señor. Dice aquí, el día que pecare, Dios juzga a todo el mundo con justicia y juicio. Primero dice a los justos que se aparten de Dios y vuelven al pecado, se les considerará responsables de sus pecados y morirán en ellos si no se arrepienten. Ellos no pueden contar con que los salven sus pasadas obras de justicia, como vemos en el versículo 12 y 13 de Ezequiel 33. Por otra parte, hermanos, los impíos que se vuelvan a Dios y se aparten del pecado, o sea, se arrepientan de su vida inmoral, de pecado, serán salvos y no se recordará contra ellos ninguno de sus pecados. Versículos 14, 15 y 16 dice, recibirán el don de la vida eterna. Por lo tanto, este pasaje subraya la importancia de la relación actual del creyente con Dios. O sea, hermanos, debemos mantener esa relación con nuestro Creador siempre, nunca apartarse, como dice su palabra, ni a izquierda ni a derecha. Es apartarnos y pensando que después volvemos, o algunos ni siquiera piensan en volver, porque les gusta pues andar en la lodacera del pecado, hermanos. Es espiritualmente, dice, funesto, o sea, es mortal, hermanos. Es de apartarse de Dios y de su palabra, mientras se supone que la fe y las buenas obras del pasado pueden salvar. Por el contrario, hermanos, si los creyentes se vuelven a Dios con sincero arrepentimiento y verdadera fe, Él, o sea, nuestro Dios, los aceptará sin considerar sus pecados pasados. Como lo vemos en Ezequiel 18, del 21 al 24. Ezequiel 18, vamos a ver.
Mas el impío, dice, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo, vivirá. Quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió por ello, morirá. Aquí vemos lo mismo, hermanos, casi lo mismo que estamos viendo en el capítulo 33 de Ezequiel, que el impío, si se arrepintiere y creyere en la palabra de Dios, será salvo al final. Sus pecados no le serán tomados en cuenta. Sin embargo, el que se creía justo, el que hizo buenas obras, el que caminó durante buena parte de su vida en los caminos del Señor, pero al final se apartó de ese camino santo, pues no va a ser salvo, hermanos. Mis amados hermanos, nosotros como creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo debemos ser esos atalayas, siempre, hermanos, o vigilantes, que hablemos a los demás que no conocen la palabra divina de Dios, que seamos esa luz de Dios que disipen las tinieblas de los que andan en pecado. Que no nos dé vergüenza, hermanos, decir que somos cristianos. No es necesario ni siquiera decir que lo somos, sino nuestro comportamiento de acuerdo a la palabra de Dios debe dar prueba de que lo somos, hermanos. Debemos ser cristianos las 24 horas del día, los 365 días del año, ¿verdad? No solamente ser cristianos en la congregación y ya saliendo de la congregación, del servicio de adoración, de alabanza, hermanos, a nuestro Dios, comportarnos como se comporta el mundo. Dice que hablemos a los hermanos que se han alejado de los caminos del Señor Jesús. Mientras tengan vida, dice, pues está latente esa promesa de nuestro Señor a todos esos hermanos que se han alejado de esa relación con nuestro Dios, con el Señor Jesús, para que se vuelvan de sus caminos impíos, Señor, y regresen a las sendas antiguas, que se arrepientan y que estén seguros que el Padre Todopoderoso en su infinita misericordia los perdonará. Volvemos a decir, hermanos, nuestro Dios no quiere la muerte del impío. Debemos confiar en el infinito amor de nuestro Dios. Hermanos, en realidad o en verdad, el predicar la palabra de Dios, las buenas nuevas que nos dio nuestro Señor Jesucristo, son desde Génesis hasta Apocalipsis. Siempre es esto lo primordial. Desde cuando pecaron nuestros primeros padres, Adán y Eva, el Señor prometió un Salvador, y ese Salvador es nuestro Señor Jesucristo. En Él debemos depositar nuestra fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. De eso trata, hermanos, el Evangelio, de que prediquemos la palabra de Dios, para que el mundo pueda ser salvo, para que el mundo pueda ser
lleno de la palabra de su Santo Espíritu, para que las tinieblas que ensombrecen hoy al mundo por medio del pecado se disipen por medio de la palabra de Dios. Seamos luz, hermanos, a todas esas personas. Empecemos por nuestros familiares, por nuestras amistades. Oremos al Señor por esa obra misionera, para que haya muchos que se salven, porque muchos también vemos, hermanos, que se han ido a la eternidad sin Dios, de acuerdo a su palabra, pues sabemos dónde están, pero confiemos en la misericordia de Dios, en el amor infinito de nuestro Padre Celestial, que Él nos dé la gracia para hablar de Él, de su palabra, de esa salvación eterna. Con Él, acordémonos de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que Él ha ido a preparar morada para nosotros, habitación para nosotros allá en el cielo. Y esa fe en nuestro Señor Jesucristo es la que nos debe de animar y animar a otros. Que el Señor les bendiga, hermanos, y añada bendición a su palabra. Gracias, Padre. Gracias por tu amor. Amén. Porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso Dios como habitación. Mi lugar de reposo es aquí habitaré, aquí moraré. Bendeciré abundantemente a sus pobres, saciaré de pan. Asimismo vestiré de salvación a los sacerdotes, y voces de jubilosos santos darán, y el poder de David retoñará, y seremos ungidos en Sión, y a los enemigos vencerá, y se oirá victoria, 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 victoria en el monte de Sión. Porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso Dios como habitación. Mi lugar de reposo es aquí habitaré, aquí moraré. Bendeciré abundantemente a sus pobres, saciaré de pan. Asimismo vestiré de salvación a los sacerdotes, y voces de jubilosos santos darán, y el poder de David retoñará, y seremos ungidos en Sión, y a los enemigos vencerá. Y se oirá victoria, 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 victoria en el monte de Sión, y seremos ungidos en Sión, y a los enemigos vencerán. Y se oirá victoria, 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 victoria en el monte de Sión, y seremos ungidos en Sión, y a los enemigos vencerán. Y se oirá victoria, 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 victoria en el monte de Sión. Y se oirá victoria, 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 victoria en el monte de Sión. Muchas bendiciones del Señor para este mensaje. Dios bendiga a mi hermano Rodolfo. Gracia, paz, gozo y justicia es su reino en nosotros, que esto abunde en el corazón de mi hermano. Gracias por esta palabra. Dios la bendiga y sea acompañada de fe en los que lo oímos. Gracias, porque la fe viene por medio del oír, y del oír su palabra.
Que Dios los bendiga, hermanos. El día de mañana los esperamos en nuestro servicio dominical para gozarnos juntos con todos aquellos en los cuales se unen con nosotros en este precioso servicio. Que Dios les bendiga, que descansen conforme a lo que dice esta escritura. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo en ti, oh Jehová, está mi confianza. Paz a todos mis hermanos, paz en el creer, y que el gozo del Señor siga siendo nuestra fortaleza. Pobre siendo rico por amor, Cristo
meditar. Considera lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. Segunda de Timoteo 2:7.